Bien, este tema, como me imagino van a coincidir conmigo, hace algunos años era novedad que pregunten por VIH, pero hoy en día eh, estas preguntas son cada vez más frecuentes. Obviamente porque es, digamos, de conocimiento y de manejo cada vez más globalizado entre los médicos, pacientes que tienen este tipo de infección, independientemente de la especialidad que tengan. En ese entender, hoy día desarrollamos infección por VIH. Vamos a tratar de resumir todo lo que es acerca de la infección. Ya, sin embargo, seguro por ahí quedarán una que otra cosa suelta que ustedes tienen que necesariamente agregar con lectura. Vamos a empezar discutiendo un poquito, comentando acerca de la estructura del VIH. ¿Por qué? Porque la estructura del VIH es importante para entender algunos fenómenos, sobre todo el fenómeno de replicación, el fenómeno de infección, ¿ya? Este es un esquema de la estructura del VIH. Y digo esquema porque son quizá innumerables las partes que se puede comentar dentro de la estructura del virus. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunas situaciones muy concretas que son los que al final entran a tallar como puntos importantes en el proceso de replicación, en el proceso de infección y de evolución de la enfermedad también. Entonces, cosas que hay que ir conociendo, ¿ya? Cosas que hay que ir conociendo. Por ejemplo, de todita la estructura, ¿ya? De todita la estructura, ya acordarse de que posee una capa lipídica, ¿ya? Este virus es un virus ¿de qué tipo? Retrovirus. Le quitaban virus y quedaba la palabra retro. ¿Qué tipo de virus será? ¿RNA o DNA? RNA, ¿no es cierto? Es un RNA. Además es un retrovirus que empieza con R. Y también los que empezaban con R eran virus RNA, con R de RNA, lo habíamos comentado. Ya. Es un virus de tipo RNA, entonces un retrovirus. En este grupo básicamente están tres virus, ¿no? No está de más recordar eso. ¿Cuáles son? El VIH tipo 1, el VIH tipo 2 y el HTLV1, ¿ya? Son los tres importantes. ¿Por qué se le llama retrovirus? Justamente eso va a quedar hoy día perfectamente claro, ¿ya? Miren, estas prolongaciones de naturaleza glucoproteica que están viendo acá, ¿ya? Son bastante importantes desde el punto de vista fisiopatológico cuando hablemos de replicación, por ejemplo, del virus, ¿ya? Este honguito que están viendo, que no es otra cosa que una prolongación más una estructura en la parte distal, ¿ya? Esto que están viendo aquí, tiene dos componentes. La parte a manera de prolongación es el GP41 y la parte distal es el GP120. Van a ver que sobre todo este GP120 es importante. Por ahí hay una pregunta que entre comillas parece complicada, aparece de repente GP120, pero ¿por qué aparece? Porque justamente es importante. No es que ustedes tengan que memorizar y recordar toditos los componentes. Acuérdense GP120, ¿ya? Relacionados con lo que es la matriz, ¿ya? La matriz, las proteínas, todas las que tengan esta abreviación P17, P24, ¿ya? Y dentro de este grupo, el P24 que está en la matriz es quizá el más importante por una sencilla razón, sirve para el momento del diagnóstico, ¿ya? Para el momento del diagnóstico. Van a ver ustedes que cuando hablen, por ejemplo, de lisa de cuarta generación, les van a hablar de P24. Cuando hablen de bandas del Western Blot, van a hablarles del P24 como un componente principal, ¿ya? Incluso aisladamente es un examen que se solicita cuando uno quiere diagnosticar infección por VIH en estadios muy tempranos. Hay personas que han tenido exposición riesgosa, por ejemplo, y quieren desesperadamente saber en 5 o 6 días, podemos recurrir al P24, ¿ya? El P24 entonces que se encuentra en la matriz, como están viendo, ¿ya? Cobra importancia desde el punto de vista, sobre todo para realizar el diagnóstico. El GP120, lo habíamos comentado, no está en la matriz, como ven, está en la parte externa. Ya ese GP120 sirve para el ingreso del virus y para la replicación del virus. Es importante acordarse eso de ahí, ¿ya? Está en la cápside, ¿no? Cápside se llama, ¿no? Todo virus tiene cápside, ¿no es cierto? Lo que conocemos como cápside viral, ¿no? Ahí está. Dentro de la matriz cápside. La cápside tiene que ver con el antígeno P24. Bien. El genoma, ya lo hemos comentado hace unos instantes, es de tipo RNA, ¿no es cierto? RNA, ojo, ¿ya? Hay genes estructurales, estos tres, GAG, POL
ENF, ¿ya? Genes estructurales. No quiero que estén recordando con detalle cada cosa. Simplemente genes estructurales. Hay que acordarse, genes estructurales. Y ahora, genes reguladores. Si ustedes se acuerdan de los genes estructurales, por descarte, lo demás será pues genes reguladores. No es necesario que ustedes estén memorizando cada nombre. No creo que les pregunten. Ya, no creo. Sin embargo, yo creo que sí es posible que ustedes puedan recordar los genes estructurales. Estos son los genes estructurales. Estos son los genes reguladores. Entonces, si en un examen les preguntan cuál de los siguientes no es un gen estructural, por ejemplo, ustedes ven cuál no pertenece a este grupo de 3 y marcan. Otra sería cuál de los siguientes es, entonces buscan, no interesan los demás, simplemente entre las alternativas uno que coincida con cualquiera de estos 3. Acuérdense de los genes estructurales, eso es lo importante, ¿ya? Genes estructurales. Aquí hay una enzima importante, la transcriptasa reversa, de ahí viene el nombre de retrovirus. Ustedes recuerdan cuando se habla de, digamos, la síntesis de proteínas. Es un concepto básico, pero es importante que se acuerden. Hay 2 procesos, ¿no es cierto? Uno era el proceso de transcripción y otro es el proceso de traducción. Y la transcripción iba de DNA a RNA. Ese es el sentido. DNA a RNA. Y ya de RNA se parte a la traducción de proteínas. Entonces, si yo parto de DNA a RNA, ese proceso se llama transcripción. Y de RNA a proteínas es traducción, ¿no? Lo cierto es que este grupo de virus hacen un proceso inverso. O sea, no van de DNA a RNA, sino van de RNA a DNA más bien. O sea, el sentido inverso. Y ese es el único motivo por el que se les llama retrovirus, ¿ya? Porque su material genético, el proceso de transcripción lo hacen en forma inversa al resto de los demás. Prácticamente al resto de las demás células de todos los microorganismos vivos, ¿ya? Organismos en general. Y lo hacen gracias a que tienen una enzima llamada transcriptasa reversa. Esa enzima hace posible de que ese proceso sea inverso, ¿ya? Así de simple. Por eso es un retrovirus. Ya no es por todas las cosas fantasiosas que a veces uno, ¿no?, se llega a enterar y no sabe si al final es real o no. En realidad es solamente por eso. Tiene una enzima transcriptasa reversa que hace posible que el proceso de transcripción sea en sentido inverso a lo que habitualmente es en las demás células. O sea, no va de DNA a RNA, sino a lo revés. Parte de RNA y se va a DNA, ¿ya? Así va la cosa. Hay otras enzimas también, ya lo vamos a comentar luego, ¿ya? Acuérdense de estos pequeños detalles, ¿ya? Acuérdense. Cosas que de repente lo mismo que estamos comentando lo vamos a ver ahora en forma tridimensional, ¿ya? Lo vamos a ver en forma tridimensional. Ahí está lo mismo, miren, cuando ustedes vean una figura, un esquema, una figura tridimensional, como en este caso del virus del VIH, fíjense, al final le está mostrando lo mismo que hemos comentado. Las prolongaciones eran importantes, ¿no es cierto? Esas prolongaciones que habíamos comentado, aquí están, ¿ya? Y dentro de esas prolongaciones habían estructuras importantes, acuérdense. Ahí está la capa que habíamos dicho, que siempre les van a comentar. Habíamos comentado que en esta estructura había 2 componentes, ¿no es cierto? Este era es el GP120 y el otro es el GP41, ¿no? Y el más importante era el GP120. Y por dentro, la cápside. Fíjense, lo mismo que hemos hablado. ¿Ya? La cápside, que siempre va a entrar en importancia. Y acuérdense que el material genético es de tipo RNA, ¿ya? RNA. Hay enzimas, como habíamos dicho, ¿ya? Importante. Ahora, ¿para qué sirve recordar esta estructura? Uno pensaría va a quedar en el aire. Si no recordamos eso, no podemos entender algunas cosas que están mostrándose, por ejemplo, aquí. Acá nos está intentando detallar cómo un virus de VIH, miren, va a ingresar a una célula humana. ¿Qué cosa está teniendo contacto? Si observan, ¿no es el GP120? ¿Con qué? Con los receptores de la célula, receptores de CD4 se llama, ¿ya? Y estas otras estructuras son los llamados correceptores. Acuérdense, el GP120 tiene que interactuar, hay una triple interacción. GP120,
receptores, correceptores. Si esa triple interacción no se da, simplemente el virus no ingresa. ¿Ya? Entonces yo les podría ir lanzando una premisa. ¿Qué pasaría con personas que genéticamente carecen de correceptores, por ejemplo? La respuesta es clara. No se van a infectar con VIH jamás de los jamases. Cuando esa interacción sucede, recién puede fusionar el virus, su membrana, con la célula a la cual quiere infectar y obviamente va a ingresar. ¿Ya? Esa primera parte se entiende. ¿Ya? Acuérdense, el GP120, por favor, es el componente del virus, el primero en interaccionar con la célula a la cual va a infectar. Interacciona, como están viendo aquí ya en dibujo, miren, aquí está lo mismo, GP41, GP120, aquí está, ¿no es cierto? Este GP120 va a interaccionar ¿con qué? Con los receptores de CD4, así se llama. ¿Y por qué se dice receptores de CD4? Porque en las células CD4 están esos receptores. Por eso es que ataca el VIH a las células CD4. Ya olvidémonos de estar, digamos, teniendo ideas muy genéricas, como en el caso de la población, ¿no? Que dicen mata las defensas, dicen ese es un concepto demasiado grueso. Hay que ser un poco más específicos. ¿Por qué le gusta atacar a las células CD4? Porque esas células son las que tienen receptores para el VIH. ¿Ya? Pero esta interacción GP120 con el receptor CD4 no es suficiente para que se produzca la infección. Tiene que participar otras estructuras más llamadas correceptores. Estos dos que están viendo acá, el CCR5 y el CXR4. Ya así se llaman, no tienen otro nombre. Ya son los dos correceptores. Cuando hay la triple interacción, como están viendo aquí, o sea GP120, receptor y correceptor, solo en ese instante es posible que, así como lo han visto en el video, el virus pueda fusionar su membrana con la membrana de la célula CD4, que vendría a ser todo esto, y puede obviamente ingresar. ¿Ya? Solo así. Vuelvo a repetir, si hay carencia de estos correceptores, simplemente no va a haber infección. ¿Ya? Más o menos queda claro, ¿no? Por ejemplo, hace algún tiempo estaban sacando los periódicos, y más los periódicos chicha, obviamente, que se había encontrado la cura para el VIH. Y que la cura era trasplantar la médula ósea. Obvio, pues, un periodista yo le perdono porque no tiene idea de lo que está hablando, ¿no? Lo que ha sucedido es que una persona que tenía VIH también tenía aplasia de médula. Y necesitaban un donante. Entonces ustedes saben que en el donante han buscado que sea HLA compatible, todo lo que ustedes saben que se tiene que hacer antes de un trasplante de médula. ¿Ya? Y por una situación del azar, por una situación del destino, este donante carecía ya del gen que regula la presencia de este correceptor CCR5. Entonces le dona la médula al paciente con VIH, acepta la médula, no hay rechazo del trasplante, empieza a desarrollar células propias, pero esas células ya no carecían del CCR5, porque obviamente el donante tampoco las tenía. Entonces la persona con VIH, cuando ya recupera su celularidad a nivel de médula, los CD4 que está produciendo no tienen correceptor CCR5. Por lo tanto, el VIH deja de ingresar. ¿Ya? Y el VIH no tiene tiempo de vida media muy prolongado. Es escaso su vida media. ¿Ya? Sino que se multiplica tanto que perdura su especie. Entonces, ¿qué va a suceder cuando ya no tiene dónde ingresar? Simplemente ya no se infectan las demás células y al final el paciente literalmente salió curado. ¿Ya? Pero no es que esa sea la cura, porque para empezar ustedes saben cuánto es el riesgo de un trasplante de médula, ¿no? Hay que encontrar personas compatibles, etcétera. Es que algunos piensan que es cuestión como cortar una uña, creo, ¿no? En realidad no es así. Entonces la cura del VIH no está por ahí, definitivamente. Pero ya nos abre una lógica muy simple. Podríamos nosotros, genéticamente, lograr que las personas eliminen su CR5, por ejemplo. ¿No? Eso sí se podría hacer, la ingeniería genética está avanzada. Entonces, si alguna vez va a haber cura para la enfermedad, va a ser más o menos por ahí. No crean que va a ser mediante medicamentos o antirretrovirales o otra cosa. ¿Ya? Ese es el estado actual. No es que sea avanzado y ni que se esté curando el VIH. Es una situación muy casual, ¿ya? Y que era predecible, obvio, porque teóricamente se sabía lo que podía pasar, ¿ya? Y que, bueno, por situaciones del azar se dio en ese trasplante de médula. No es más, pero, ¿ya? No es más. Entonces, no malinformemos. Tengo VIH, sí, pero si te vas a Estados Unidos, ahí te van a hacer trasplante. No, eso no es real. Eso no se hace. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, como ya hemos observado el GP120, hemos observado que existen receptores, hemos observado que el CCR5 y el CXR4 como correceptores son importantes para el ingreso, ahora sí podemos hablar del ciclo de replicación.
Ya, y este ciclo de replicación es importante que lo observen de principio a fin. Por favor, miren lo que va a pasar. ¿Qué es esto? Es el VIH. Esto que estamos viendo, lo que estoy apuntando en este momento, ¿qué cosa será? Ah, sí, el GP41. Y esto de aquí, lo anaranjado, el GP120. ¿Esto qué serían? Los receptores. Y estos de aquí, los correceptores. Ya hubo la interacción, por lo tanto, ya es posible que se fusionen ambas membranas, ¿no es cierto? Ya, entonces se va a retraer ese GP41, miren, y va a lograr que se aproximen tanto la membrana del virus, que se pueda fusionar con la membrana de la célula a la cual va a infectar. Y obviamente cuando eso sucede, como están viendo, se fusiona y obviamente el virus ingresa. Un solo virus es suficiente que ingrese. Ingresa, entra su material. ¿Cuál es su material? RNA, ¿no es cierto? RNA, perfecto. Pero para replicarse se requiere DNA. Entonces ahí existirá una enzima que se llama transcriptasa reversa o transcriptasa inversa, porque hace lo contrario a lo que todas las demás células hacen, es decir, hablando en palabras simples, transformar este RNA en ¿qué? En DNA, eso es lo que va a suceder. Ya hay varias enzimas, esta es otra y esta es otra, la vamos a hablar. ¿Cuáles son las otras dos enzimas? Una es la proteasa y la otra es la integrasa. Y el orden en el cual actúan, primero es la transcriptasa reversa, luego actúa la integrasa y finalmente va a actuar la proteasa. Ya, esa es la secuencia. Son tres enzimas que tienen que acordarse. ¿Que el virus tiene más enzimas? Sí tiene más enzimas, pero en realidad las que son importantes son esas tres. Ya, sigamos observando. Entonces, ¿qué cosa va a suceder? Ahí está, miren. El RNA se está transformando ¿en qué? En DNA, ¿no es cierto? ¿Gracias a qué? A la enzima transcriptasa reversa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ya formó un DNA. ¿Pero dónde? No en el virus. Lo formó ya en el interior de la célula que está siendo infectada. ¿Ya? ¿Y esa célula que está siendo infectada tendrá su propio DNA o no? Claro que sí. ¿Ya? Claro que sí. Entonces ya más o menos estarán dando cuenta de qué cosa es el plan del virus, qué cosa quiere hacer. Entonces lo que sucede es que este material genético, miren qué está pasando en este momento. Este material genético, ¿de dónde viene? Es del virus, ¿no? Que gracias a su transcriptasa reversa ha transformado RNA en DNA. Este es el DNA de la célula, del humano en este caso, de la célula CD4. ¿Qué está sucediendo? Se está integrando. ¿Se está integrando a qué? Al material genético del humano, de la célula humana. Se está integrando. Entonces, ¿qué enzima va a interactuar aquí? La integrasa. ¿Qué cosa hace la integrasa? Como su nombre lo indica, integra el material genético del virus al material genético del humano. ¿Ya? Ahí está, la integrasa viene y ya fuimos. Ya está el material genético del virus como parte del material genético humano. Entonces, ¿qué va a suceder? La célula infectada que ya tiene en su material genético, valga la redundancia, el material genético que viene del virus, ya lo ha integrado, entonces empieza esa célula humana a comportarse como una fábrica de virus, ¿ya? Porque ha recibido toda la información necesaria para fabricar, ¿ya? Y eso es lo que va a suceder, ¿ya? Eso es lo que va a suceder. Sigue el proceso, ya está en situaciones de que este material fabricado por la célula tenga ciertos retoques finales para formar nuevos viriones. ¿Cuál era la tercera enzima que entraba a tallar? Habíamos dicho primero es transcriptasa reversa, luego viene la integrasa y al final viene la proteasa. Esto que están viendo es la proteasa. Todas las proteasas en general, ustedes saben que tienen función de degradar, no tienen función de construir, tienen función de cortar, simplificar, ¿no? Más o menos en forma figurativa esto es lo que hace. ¿Ya? Ya se están fabricando más elementos que van a formar a los virus luego, miren. Integran material genético que ya está ahí hasta por demás, los demás componentes lo mismo, y se formó un nuevo virión que está en condiciones en este momento de salir de la célula infectada. Ya está saliendo de la célula infectada un nuevo virus con la misma capacidad de infectar
a todas las células que encuentre, tal cual lo hizo el único virus que ingresó en un momento inicial, ¿ya? Ahí está. Entró uno y salen no 2 ni 3 ni 100, sino miles, así como están viendo. Y cada uno de esos miles que sale busca una nueva célula para seguir infectando. De ahí que es bastante complicado, ¿no? La situación esta. Ahora, ¿qué sucede? Algo tienen que recordar aquí. Esto es a nivel de sangre, ¿ya? Existe teóricamente la situación que mientras esté en sangre es posible erradicar al virus. Ya es una situación teórica. ¿Por qué? Más o menos a las 72 horas pasan a anidar a los ganglios linfáticos. O sea, siguen en sangre, pero también se van a ganglios linfáticos. Y a los ganglios linfáticos entran en estado de latencia. Un estado de latencia en un virus, ustedes saben que es como que el virus se transformara en piedra, ¿no es cierto? O sea, simplemente no tiene metabolismo, no tiene nada, está en estado de latencia. Entonces tú tomas antirretrovirales y como está en estado de latencia, o sea, no tiene ningún tipo de interacción ese virus. Y cualquier momento otra vez entra en estado de actividad y sale a circulación. Ya, por eso es que una persona tiene que tomar de por vida los antirretrovirales. ¿Por qué? Gracias a esos virus que están en estado de latencia. ¿Ya? Que obviamente por estar en estado de latencia los antirretrovirales no les hacen absolutamente nada. ¿Ya? Pero mientras estén solamente en sangre, replicándose de esa forma, y en teoría más o menos 72 horas, es posible eliminar esa cantidad de virus que está ahí, antes de que pasen a ganglios linfáticos, antes que pasen al sistema retículo endotelial. Por eso es que después de una exposición de riesgo es posible o está indicado tomar antirretrovirales, pero en las primeras horas, idealmente en las 8 primeras horas. No venir después de 3 meses y decir, ¿sabe qué? Hace más o menos 3 meses he tenido un contacto de riesgo y ¿qué puedo tomar? Ahí no hay nada que hacer. Ahí solamente hay que diagnosticar y tratar, ¿ya? Más o menos la cosa va así. Muy bien, y han visto que hay un montón de células o de virus que salen. ¿Cuánto es la tasa de replicación del virus VIH? No sé si eso les puedan preguntar, pero es importante recordar. Ya es de 10 a la 9 a 10 a la 12. Si 10 a la 6 es 1 millón, 10 a la 12 es 1 millón de millón, ¿no es cierto? Por cada virus en 24 horas. O sea, es una barbaridad lo que puede replicarse. A eso más o menos se le llama carga viral. Ese es más o menos el concepto, la cantidad de virus que uno pueda tener en cada mililitro de sangre, teóricamente. ¿Alguna duda hasta ahí? Pero de lo que estamos hablando, no de otra cosa. Perfecto. Seguimos entonces. Muy bien. Y así pueden ir viniendo preguntas, ¿no? Que obviamente tenemos que enfrentarlas, leerlas bien, y vamos a ver qué hacemos. A ver, dice sobre la estructura del VIH, indica la alternativa que no corresponde. Parece una pregunta muy compleja, pero si tomamos en cuenta esos parámetros concretos que hemos dicho, quizá no lo sea. Dice, su genoma está compuesto por 2 cadenas idénticas de RNA. ¿Ya? Ustedes saben que es un virus RNA. Perfecto, vamos a ver. Posee 3 genes estructurales y 6 genes reguladores. ¿Qué decimos de eso? Miren, ni siquiera les ponen qué tipo de genes son. ¿Está bien o no? El GP41 se ubica a nivel del núcleo. Vamos a ver. La proteína P24 forma parte de la cápside, eso está perfectamente claro. El gen POL regula las enzimas transcriptasa, inversa, integrasa y proteasa. Esto también es real, ¿ya? Es un gen que tiene justamente trascendencia, ¿ya? Por estas enzimas que son estructurales del VIH. O sea, no existe un virus VIH sin proteasa, pues sin integrasa o sin transcriptasa reversa. ¿Ya? Y es el único, quizá, gen que tiene que acordarse. Creo que la cosa está clara. ¿Dónde estaba el GP41? ¿No estaba pegadito al GP120 afuera o no? Entonces no puede estar pues en el núcleo, ¿no es cierto? Entonces es cuestión de acordarse las imágenes nada más. Por eso les decía, acuérdense del GP41, acuérdense del GP120, de los receptores, de los correceptores. Entonces aquí la alternativa que no está bien, ¿cuál sería? La alternativa C, ¿no es cierto? Ya, a manera de repasar. Este dato más acuérdense, por favor, ¿ya? Gracias a qué cosa existen la transcriptasa inversa, integrasa y la proteasa, que son importantes como han visto en el ciclo de replicación, gracias a que existe este gen POL. La primera interacción, miren, pregunta de uno de los exámenes MIR, no es ese último, creo que todavía es del 2007, 2006, algo así, no recuerdo bien. Pero dice, la primera interacción entre el VIH y las células humanas al momento de la infección es...
Y ahí les ponen cosas que uno pareciera que no, uno tiene que entrar mucho en detalle, pero no, en realidad solamente acuérdense la imagen. ¿Qué era lo primero que pasaba? Venía el GP120 e interactuaba con qué cosa? Con los receptores, así de simple. ¿Cuál sería la alternativa correcta aquí? La alternativa C también. ¿Existe transcriptasa reversa? Claro que sí, la transcripción inversa se da, pero ya después de que haya ingresado el material genético. Esta interacción CCR5 con receptores CD4 también es importante, pero no es lo primero. Está casi al inicio, pero no es lo primero. Unión GP41 con GP120 no puede haber porque ya están unidos desde que existe el VIH. Y esta interacción entre dos correceptores tampoco no está descrita, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿ya? Como a manera de reforzar las imágenes que hemos visto al inicio. Ahora, ustedes cuando vean artículos sobre el tema, van a encontrar este tipo de gráficos. Que estoy seguro en un inicio no da ganas ni mirarlo porque dicen, qué tontería, yo no voy a estar mirando eso. Pero fíjense que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Vamos a hacerle seguimiento nomás, miren. ¿Qué pasó? Acá está, el virus siempre mencionan GP120 y GP41, por ser importantes, aquí están. CD4, ¿está interaccionando con qué cosa? Con el GP120. Gracias a esa interacción, más los correceptores que están acá, SCR5 y CXR4, se produce la fusión de las membranas e ingresa. ¿Qué cosa? El material genético, ¿no? ¿Qué cosa es? RNA, ¿no es cierto? Es RNA. Este RNA se transforma ¿en qué? En DNA, gracias a la transcriptasa reversa. Aquí está la transcriptasa reversa. Se transforma y cuando ya está como DNA, lo que tiene que hacer es, vamos a decirlo de una manera, digamos, no correcta desde el punto de vista de términos, pero digamos, se tiene que mezclar con nuestro propio DNA, se tiene que juntar, se tiene que fusionar. Eso se llama integrar, ¿no? ¿Y quién actúa aquí? La integrasa, el proceso de integración, ahí está, se integra y gracias a eso ya existe forma de que la célula pueda fabricar más virus. Y eso es lo que hace, empieza a fabricar. ¿Ya? Y aquí obviamente va todavía a interactuar otra enzima, que es la enzima proteasa, ¿no? Y ya los virus formados pueden salir nuevamente. ¿Ve? Exactamente lo mismo que hemos visto. Dice, permite ensamblar el genoma viral del VIH con el genoma humano al momento de la infección. ¿Cuál era la enzima que se encargaba de eso? ¿No es cierto? Integrasa, ¿no es cierto? Claro, porque la transcriptasa reversa tiene otra función, la proteasa es al final. Estas enzimas no participan, no son trascendentes, ¿ya? O un detalle importante, circuncisión y VIH. Para algunos todavía pareciera que es algo como un mito o algo así. En realidad sí está bien. Sí protege la circuncisión del VIH. ¿Por qué creen? ¿Qué se les ocurre? Ya aplicando lo que estamos comentando. ¿De qué manera podría proteger? Si yo les dijera que en el varón la mayor cantidad a nivel de mucosa genital, hablando de receptores y correceptores, están a nivel del prepucio y yo hago la circuncisión, ¿me protejo o no me protejo? Claro que sí, porque ya el virus ya no tiene por dónde entrar. Porque no va a interactuar ni con el CCR5 ni con el CXR4, ¿ya? Ni siquiera con los correceptores, mejor dicho, los receptores, ¿ya? O sea, ese mecanismo de entrada no va a tener, ¿ya? Y alguien me diría, ¿y en el caso de la mujer cómo podríamos hacer? Hay un problema, en el caso de la mujer, en la mucosa vaginal, en toda la mucosa vaginal existe esas estructuras, por lo tanto, protegerla de esa forma no es posible. ¿Y dónde tenemos la mayor cantidad de estas estructuras? En forma general, como humanos, a nivel de la mucosa anorrectal, ¿ya? Entonces yo podría preguntarles, ¿cuál creen que es el tipo de actividad sexual más riesgoso para infectarse con VIH? Justamente el sexo anal, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí están las estructuras que le permiten al VIH ingresar. Esa es una de las explicaciones por qué es altamente prevalente en la población de homosexuales varones, que técnicamente no deberíamos decir homosexuales varones, sino HSH, ¿no es cierto? Ese es el término correcto, o sea, hombre que tiene sexo con hombres. ¿Por qué? Porque solamente tienen ese tipo de actividad sexual, ¿ya? O sea, al tener solamente ese tipo de actividad sexual, obviamente practican una actividad de riesgo. Ya, entonces, ¿por qué es importante reconocer que la circuncisión puede proteger del VIH? ¿Ya? Porque
es una técnica que se está intentando aplicar en países en vías de desarrollo con escasos recursos económicos, con una situación de proteger a las personas y al estar protegidas, obviamente, evitar que tomen tratamiento antirretroviral, que es mucho más costoso y es poco sostenible. Ya hay países en el África donde es altamente endémico y se ha demostrado que la circuncisión disminuye las tasas de infección. En los varones, porque ¿a quién están protegiendo? Al varón. No tiene nada que ver con el caso de mujeres. Y si ese varón sigue practicando digamos, actividad sexual de tipo anal, obviamente no se va a proteger de nada. Ya, esto es para la actividad netamente heterosexual. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, ¿existe pruebas de lo que estamos hablando? Claro. Miren, por ejemplo, aquí. Ustedes saben lo que es un metaanálisis, ¿no es cierto? Podemos ir más o menos de paso en paso para, a grosso modo. Existe lo que nosotros llamamos como medicina basada en evidencias. Existe lo que son los trabajos de investigación. Niveles de evidencia. Existirán evidencia que no es tan fuerte y existirá evidencia que es irrefutable. ¿Ya? Entonces, esto va en escala. Por ejemplo, les voy a dar solo un pequeño ejemplo de qué cosa sería un nivel de evidencia no muy, digamos, de la más baja calidad, podríamos decir. ¿Ya? La transmisión de docente a alumno, por ejemplo, sin pruebas. O sea, esto tienes que hacer así porque yo lo digo, porque yo soy tu maestro y punto. O sea, eso antes tenía validez. Hoy en día ese es el nivel de evidencia más bajo que existe. ¿Ya? Luego viene la famosa recomendación de expertos. Se juntan expertos supuestamente en el tema y dan recomendaciones. Eso ya tiene cierta validez, pero no es tan validez absoluta tampoco. Y así va subiendo. Luego vienen los estudios retrospectivos. Ya crean conocimiento, pero como son retrospectivos, tienen cierto sesgo y bueno, es mejor que lo anterior, pero tampoco no es de la más alta calidad y así va subiendo. Luego vendrán los ensayos clínicos. Un ensayo clínico, ya saben, que es randomizado, controlado por placebo, a doble ciego y las conclusiones a las que llegue tienen mucha más validez que una recomendación de expertos. Y luego vienen los famosos metaanálisis. Los metaanálisis no es otra cosa, en palabras sencillas, que recopilar todos los trabajos de investigación de un tema determinado, hablando de ensayos clínicos nada más, en todo lo que tengamos en base de datos, juntamos 100, 150 ensayos clínicos sobre un tema y lo volvemos a, digamos, a estudiar desde el punto de vista estadístico. Y lo que eso crea, eso sí es una cosa muy seria, eso es irrefutable. Eso es una verdad casi absoluta en medicina. Eso se llama metaanálisis. Y aquí está, este es un metaanálisis. Un metaanálisis que ha incluido varios ensayos clínicos. Cada línea que ven aquí es un ensayo clínico. ¿Ya? No es recomendación de expertos, son ensayos clínicos. O sea, puede ser, por ponerles un ejemplo, este ensayo clínico se realizó, por ejemplo, en Lima entre los años tal y tal. Este otro de repente se realizó en República Checa por otros investigadores, ¿no? En otro año y así. O sea, se junta todos los trabajos de investigación de ensayo clínico para volverlos a estudiar, para sacarle una verdad única. ¿Ya? Y miren, son varios ensayos clínicos que se han usado y lo que han intentado buscar es esta relación, si realmente la circuncisión protege o no el VIH. ¿Ya? Ustedes saben cuando hablan de OS radio, que es para detectar riesgo, hay tres posibilidades. El OS radio es igual a 1, por lo tanto no hay ni riesgo ni hay factor de protección. Cuando es mayor de 1, por ejemplo, sale 3, ¿qué significa? Que existe 3 veces más riesgo, ¿no? Y si sale menos de 1, 0,5, 0,8, es más bien un factor de protección, ¿ya? La cosa va más o menos ahí. Miren, aquí está justamente el 1, que vendría a ser que es indiferente. Si fuese más de 1, hay riesgo. Por ejemplo, ¿qué les diría si hubiese 3? Significa que la persona que tiene circuncisión tiene 3 veces más riesgo de infectarse por VIH que aquellas que no lo tienen. Pero acá no, acá todo está menos de 1. En todos los ensayos clínicos, miren. Toditos están por debajo de 1. Por ejemplo, acá, este punto específico podría decir tiene 5 veces menos riesgo de infectarse, menos riesgo, digo, que respecto a una persona que no está circuncidada. Y así. Entonces, este metaanálisis, ya promovido por las Naciones Unidas, nos muestra que la circuncisión sí protege del VIH.
¿ya? O sea, les estoy mostrando evidencia para que no piensen que es solo una idea mía, ¿ya? Esto está escrito. Y como les decía hace algunas clases, este tipo de ensayos ustedes tendrán que leerlo cuando estén haciendo la residencia, dependiendo de la especialidad, ¿ya? Y crean conocimiento con base, obviamente. Y existen otros trabajos así sueltos que también corroboran lo mismo. Por ejemplo, aquí han evaluado desde el punto de vista económico, o sea, qué tanto costo-beneficio puede resultar hacer circuncisión para proteger del VIH, ¿ya? Varones adultos, ya que le han hecho la circuncisión, justo para la prevención de la transmisión de tipo heterosexual del VIH, en varones, lo que estamos comentando, ¿ya? Y obviamente la conclusión es de que sí, sí protege. Este es uno de los trabajos, por ejemplo, así sueltos, que ha podido servir para hacer un metaanálisis, ¿ya? Existen más trabajos también, ¿no? Acá en este caso están evaluando niños y los están siguiendo a futuro. O sea, circuncisión en niños y luego le hacen seguimiento. Y lo comparan con un grupo que no ha sido circuncidado y que obviamente se exponen más o menos al mismo riesgo para ver qué tanto puede esto funcionar. Y están acá hablando de parejas serodiscordantes. ¿Qué significa parejas serodiscordantes? Que en este caso específico, por ejemplo, el varón no tiene VIH y está circuncidado y la mujer sí tiene VIH, sin embargo son parejas, ¿ya? Entonces, ¿hay riesgo de transmitir? Claro. Entonces, lo que quieren evaluar aquí es qué tanto la circuncisión puede proteger, ¿ya? Y también los resultados son alentadores. Esto se ha hecho en pacientes que obviamente no tienen mucho recurso como para, o el país mismo, para poder acceder al tratamiento antirretroviral en caso de infectarse. Y se ha demostrado que costo-beneficio sí sirve, sí funciona. Pero no significa que esto hay que universalizarlo y que esa es la forma de proteger, sino sí protege. ¿Tiene tasa de falla? Por supuesto que sí. Pero hablando estadísticamente en porcentajes, hay disminución de la transmisión, ¿ya? De ahí que la circuncisión obviamente sí protege. ¿Y por qué les he comentado todo esto? Que pareciera que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque encontré pues esta pregunta y había que justificar la respuesta. Dice, señale la correcta en relación con la circuncisión y la prevención de la transmisión de la infección por VIH. ¿Ya? Dice, se ha demostrado eficaz en la prevención de la transmisión de mujer a hombre. ¿Ya? No se apresuren. Reduce la tasa, la transmisión tras relaciones homosexuales entre hombres. ¿Qué dicen? No, ¿no es cierto? No sirve para eso. Dice, incrementa la tasa de transmisión de hombre a mujer. Tampoco incrementa, ¿no? El balance costo-beneficio es desfavorable. ¿Qué dicen? Justamente han visto que hay más bien trabajos que demuestran que podría servir más bien desde el punto de vista costo-beneficio aplicar eso en ciertas poblaciones, ¿no? Y con balance favorable. O sea, esto no es correcto, ¿ya? Se ha mostrado eficaz en la prevención de la transmisión de hombre a mujer. Y hemos dicho que al que protege es al varón, ¿ya? Básicamente es eso. ¿Por qué? Porque le está retirando la zona anatómica donde existen esas estructuras llamados receptores que pueden permitir el ingreso del VIH. Y al retirarlos quirúrgicamente, obviamente, el riesgo es menor. Ese es el fundamento. ¿Cuál sería la alternativa correcta aquí? ¿Cuál sería? Por supuesto, ¿no es cierto? Se ha mostrado eficaz en la prevención de la transmisión de mujer a hombre. ¿Ya? Hay que tenerlo presente. ¿Se está entendiendo? Ya.